Hay muchas versiones de La Llorona, algunas son históricas, otras son románticas y algunas otras son trágicas. Yo vengo a hablar de una versión más siniestra y de mi experiencia con este oscuro ser. Soy del estado de Chiapas, de Ciudad Hidalgo, mi ciudad es frontera con Guatemala. Lo que nos separa es el río Suchiate, uno lo puede cruzar remando para ir a Tecunumán, pero es más común que los de allá lo utilicen para cruzar para acá. No tengo idea de qué tan común sean los encuentros con esta llorona, pero al menos ninguno de mis vecinos la ha visto, sí la han escuchado, pero al parecer yo he sido el único desafortunado en toparme con ella. Bien, debido a mi trabajo yo debo pasar todas las noches por el puente Cuarentenaría, que está sobre la carretera que lleva a la ciudad de Tapachula. Por lo general yo me desplazo en moto, pero cuando la tengo detenida me muevo en taxi. Desconozco qué tipo de fama tenga mi ciudad, pero la realidad es que aquí sí es un poco peligroso, pero es en ciertas zonas, no en todas partes. Estoy consciente de la desconfianza que existe a los cuerpos policiales, pero al menos en lo que a mí respecta la policía nunca me ha detenido, no sin que me lo haya buscado, claro. A los que sí detienen de vez en cuando, es a los traileros, sobre todo en las noches, ya que en más de una ocasión ya han ocurrido accidentes porque algún trailero se quedó dormido mientras manejaba, o porque venía en estado inconveniente debido a ciertas sustancias ilegales. Para llegar a mi casa debo pasar la iglesia del Nazareno y dar vuelta en el Parque Central, vivo algunas cuadras detrás del mercado. Aquella noche había salido un poco más temprano, así que antes de llegar a mi casa decidí pasar al Oxxo a comprarme unos cigarros, unas papitas y un refresco, y después fui a sentarme ahí cerca de la cosa esa blanca gigante que almacena el agua, en medio del Parque Central. Ahí estuve un rato, tranquilo, como una media hora más o menos. De pronto comencé a escuchar unas sirenas que se estaban acercando, entonces pasaron algunas camionetas de la Guardia Nacional y unos vehículos del Ejército. Eso era para alarmarse, pues, aunque ahora es más común ver a la Guardia Nacional, en ese entonces no se les veía con frecuencia. Inmediatamente, los perros comenzaron a ladrar tras escuchar las sirenas. Normal, siempre hacen eso los perros, pero de todas formas me puso incómodo. Vivo a unos 5 minutos en moto, así que lo primero que pensé fue en irme, pero luego me puse a pensar que si los de la Guardia Nacional me habían visto sentado y luego me veían irme, quizá podrían pensar que me les estoy escondiendo, así que mejor decidí quedarme ahí otro rato, al menos hasta que las sirenas ya se escucharan bastante lejos y los perros dejaran de hacer su escándalo. Por aquel entonces no había tanta iluminación como ahora, así que el ambiente ahí era un poco, ya sabes, oscuro, y con el ruido de fondo que daban los ladridos de los perros todo aquello parecía como si algo realmente terrible fuera a suceder. Pasaron algunos minutos, la zona se quedó en completo silencio, ni siquiera el viento soplaba, los perros también dejaron de ladrar de forma abrupta, era como si el tiempo se hubiera detenido por completo y de repente escuché un espantoso grito chirriante y agudo, hizo mucho eco, era horrible. Luego se volvió a escuchar otro grito, era desgarrador. Como si la persona que estaba gritando estuviera siendo torturada de una forma bastante sádica y despiadada. Entonces los perros volvieron a ladrar, pero su ladrido era diferente, no era el típico ladrido, los perros sonaban muy alterados, enojados, inclusive se podía escuchar como algunos perros golpeaban las rejas intentando liberarse. Los perros estaban como locos. El miedo me invadió de inmediato, giré en todas direcciones buscando el origen de los espantosos quejidos, pero no vi nada fuera de lo normal. Aquellos gritos comenzaron a sonar cada vez más fuertes y cada vez daban más miedo, aparte parecía que ahora los gritos provenían de diferentes lugares, eso definitivamente ya no tenía ni el más mínimo sentido. Mi corazón estaba latiendo con fuerza, a 1000 por hora, mi cuerpo se estaba preparando para salir corriendo en cualquier momento, pero de la nada los horribles gritos se esfumaron. Yo no tenía nada de sueño y llevaba al menos 2 meses que no consumía, así que definitivamente aquellos desgarradores gritos habían sido reales. Los perros que aún seguían ladrando me confirmaban que, por desgracia, no se trataba de mi imaginación.
Estaba quieto cuando sentí una quemadura en la mano, inmediatamente solté el cigarro, ya se había consumido casi por completo. Sacudí mi mano para mitigar el dolor, mientras escuchaba como cada vez eran menos los perros que seguían ladrando. Finalmente todos se callaron y el silencio volvió a apoderarse del lugar. De pronto, a lo lejos pude ver a una persona que estaba entrando al parque, caminaba muy despacio, no tardé en darme cuenta de que se trataba de una mujer, estaba descalza y su cabello era largo y negro, venía con la cabeza agachada así que no podía distinguir ni un solo detalle de su rostro. Lo que más me resultaba curioso es que al parecer tenía en sus brazos a un bebé, inclusive creo que le estaba cantando. Era bastante tétrico, la verdad. Tuve la impresión de que esa mujer pudiera tener alguna enfermedad o trastorno mental. Yo ya me quería ir a mi casa, sinceramente yo estaba muy asustado por todas las raras cosas que estaban sucediendo esa noche. Para ir por mi moto tenía que ir en la dirección de la que venía la mujer, así que simplemente lo hice. Cuando pasé al lado de ella no pude evitar notar que sus manos y sus pies eran de un tono griseo, y el bebé que iba cargando tenía la piel un tanto azul. No pude verle el rostro a la mujer. Recuerdo que pude escuchar que hizo un ruido, no eran palabras, eran más bien como el sonido de un caballo, algo similar. Estuve junto a ella menos de un segundo, pero se me hizo eterno. Esa mujer tenía una vibra bastante pesada y densa, como si hubiera hecho algo muy malo. Por alguna razón se me ocurrió mirar al suelo y me di cuenta de que había un tenue goteo de sangre por donde la mujer había pasado. Eso era una mala señal, definitivamente algo estaba mal con esa tétrica y siniestra mujer. De pronto volvieron a escucharse esos terribles y espantosos gritos, sentí que mis oídos iban a reventar, los quejidos y lamentos eran demasiado fuertes, inmediatamente después al ruido se sumaron los ladridos de los furiosos perros, había tanto ruido que incluso me tiré al suelo de la desesperación, aquello me sobrepasaba. A los pocos segundos cesaron los ruidos, pero no se callaron los perros, me levanté asustado y sentí la necesidad de voltear para ver a la mujer. Cuando lo hice ella estaba mirando en mi dirección, ahora sí podía verle el rostro. No tenía nada de piel, solo era una calavera, en donde se supone que van los ojos, tenía un par de esferas de fuego ardiente y parecía estar llorando sangre. Pude ver mejor a la criatura que llevaba cargando y entendí por qué lloraba. El bebé estaba muerto. Sentí mucho miedo y a la vez pena. La mujer comenzó a emitir ruidos como de un perro moribundo, sus quejidos eran tenues pero consistentes, más que miedo daba tristeza, melancolía y ansiedad. La mujer se dio la vuelta y siguió su camino mientras todos los perros de la colonia estaban vueltos locos y no paraban de ladrar. Yo quedé en shock por algunos momentos, pero después me di la vuelta y corrí hasta mi moto, me largué de ahí directo hacia mi casa. Cuando pasé por el mercado pude ver a un perro golpeándose contra su casa de madera mientras ladraba con todas sus fuerzas, los ojos del animal estaban dilatados y palpitaban, parecía como si el perro estuviera poseído. Ya estaba a una cuadra de mi casa cuando escuché un ruido ensordecedor, frené de golpe debido al susto, entonces al final de la calle pude ver que estaban pasando unas camionetas de la Guardia Nacional con las sirenas encendidas, respiré aliviado. Seguí mi camino y finalmente, después de momentos muy angustiosos, llegué a mi casa. Mi mamá y mis hermanos estaban despiertos debido al ensordecedor concierto que estaban dando todos los perros. Lo primero que hice fue preguntar si alguno había escuchado lo que había sucedido. La respuesta que todos me dieron fue que escucharon las sirenas desplazarse rápido, dijeron que lo más probable es que estuvieran en una persecución. Yo insistí con mi pregunta, pero ahora estaba haciendo énfasis en si habían escuchado gritos o algo además de las sirenas de la Guardia Nacional. Los perros estaban que se los llevaba el diablo de coraje, dijo mi mamá mientras sostenía una taza de café, nunca hacen tanto ruido solo por las sirenas, añadió mi hermana. Le pedí a mi madre que me preparara un té para el susto y nos sentamos a platicar. Ahí les dije sobre mi encuentro con la oscura mujer. Mi madre se acercó a mí y me dijo en voz baja que me había topado con la Llorona. En cuanto mi madre dijo eso, nuestros perros comenzaron a ladrar.
Le gustan los huérfanos. Quedé huérfano desde muy niño. Ocurrió en un accidente de carretera, mis hermanas se venían peleando y en determinado momento una empujó a la otra y eso ocasionó que terminaran moviendo uno de los brazos de mi padre, él venía manejando. Lo siguiente que recuerdo es que la camioneta estaba de cabeza, solo yo sobreviví. En un instante, una estúpida pelea me arrebató a mi familia, recuerdo que pude ver cómo mi madre cerraba los ojos mientras me veía asustada. Es muy difícil sobreponerse de algo así. Afortunadamente, unos parientes se hicieron cargo de mí, me arroparon como uno más de sus hijos, y mis primos se convirtieron en mis hermanos. Nunca fui muy listo, pero sí era comprometido y perseverante. Estudié en el Instituto Cultural Helénico, pero por una cosa o por otra me tuve que cambiar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Poder graduarme de ahí fue sin duda alguna uno de mis más grandes logros. Tener la oportunidad de estudiar a profundidad la historia de México es algo increíble, se aprenden cosas muy interesantes. Una de las cosas que más me gustó de la carrera fue debatir sobre mitos y leyendas que forman parte del folclore mexicano. Algunos de mis últimos trabajos fueron precisamente sobre todos esos mitos, pero desde un punto de vista completamente alejado de lo paranormal. Y después de haber leído casi 200 libros que recopilan historias, puedo afirmar sin temor a equivocarme que la leyenda de La Llorona es la creencia popular de México por excelencia. No existe ni un solo mexicano que no conozca a La Llorona, aunque no viva en México, todo mexicano escuchó al menos una vez sobre la leyenda de La Llorona. Ciertamente, se han realizado diversas investigaciones que pretenden dar con el origen de tan memorable mito. El registro más antiguo que se tiene sobre La Llorona se remonta a la época en la que el territorio mexicano era gobernado por Moctezuma II. La historia dice que el gobernante sufría recurrentes y vívidas pesadillas que le atormentaban. Aquellos oscuros sueños eran más bien premoniciones sobre la conquista española que llegaría una década después. Se supone que, durante una reunión de Moctezuma II con sus generales, salió a tema que había una mujer que se aparecía llorando y lamentándose durante las noches cerca del ahora conocido como lago de Texcoco. A alguien se le ocurrió sugerir que posiblemente los quejidos de aquella sufrida mujer podrían tener alguna relación con las pesadillas del gobernante. Moctezuma presumiblemente ordenó una investigación de la misteriosa fémina. Aquellos que vivían cerca dijeron que la aparecida siempre emitía lamentos que estaban evocados hacia sus hijos. Se presume que Moctezuma asoció a aquella mujer con una antigua diosa, con la diosa de la maternidad. Lo que Moctezuma no pudo interpretar fue el motivo de la aparición de la diosa, que, tentativamente, intentaba advertir sobre la matanza que causarían los conquistadores españoles cuando llegaran al continente americano. Cuando los españoles llegaron, la mujer dejó de aparecerse en el lago de Texcoco. Y se supone que fue hasta después del nacimiento de la Nueva España que volvió para presuntamente perseguir a sus usurpados hijos. Es decir, a todos los que somos descendientes de la cruza forzada y sangrienta entre los indígenas mexicas y los europeos. Con esas palabras concluí mi trabajo, parecía un buen final, para mi mala suerte, aún faltaba una cosa, encontrarme cara a cara con el fantasma de La Llorona. Mi investigación me había dejado con un sabor agridulce. Sí, a nivel histórico no había mucho más que contar, pero entonces comencé a preguntarme si de casualidad existía la remota posibilidad de que todas las historias que se cuentan sobre las apariciones de La Llorona pudieran ser reales, aunque fuera un poco. Fue entonces que decidí iniciar otra investigación, pero ahora con la mente abierta, alejado de lo académico. Me puse en contacto con un amigo que estaba estudiando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y le conté sobre lo que estaba haciendo. Él me recomendó viajar a Xochimilco para hablar con una persona que tenía algunas historias que podrían interesarme. Le pregunté si estaría dispuesto a acompañarme y me dijo que tenía disponible el fin de semana. Faltaban 2 días. El sábado por la tarde ya estábamos en Xochimilco, mi amigo me llevó hasta una vieja casa, dentro vivía un señor ya bastante mayor, me atrevería a decir que pasaba de los 90 años. El hombre era ciego.
Le expliqué cuál era el motivo de mi visita y me dijo que podía hacerle solo 2 preguntas, ya que, según él, a la Llorona no le gusta que hablen de ella. Pensé bien las preguntas que iba a hacer y cuando me decidí se las dije al señor. ¿Dónde puedo encontrarla? ¿Cómo sabré que la he encontrado? Me respondió que la primera pregunta era muy ambigua, pues dijo que la Llorona podía aparecerse en cualquier lugar siempre y cuando hubiera un río cerca, pero me dijo que los canales de Xochimilco durante la noche eran un buen lugar para comenzar la búsqueda. En cuanto a la segunda pregunta, simplemente me dijo si la veía no me quedarían dudas de que era ella. Ya nos íbamos a ir, el don me dijo una cosa más. Ten cuidado, le gustan los huérfanos. Cuando el señor dijo eso volteó su rostro directamente hacia mí, como dije, el don era ciego, pero estoy seguro de que por un instante sus ojos se alinearon con los míos, eso me dio escalofríos. Además, era imposible que ese señor supiera que yo había perdido a mis padres. Mi amigo le agradeció al señor y salimos de su casa. Yo estaba confundido debido a lo último que me había dicho el don, así que le pregunté a mi amigo de dónde lo conocía, me respondió que era un viejo conocido de sus abuelos. Yo estaba tratando de hacer a un lado los presuntos poderes de adivinación del viejo cuando de pronto mi amigo me preguntó si en verdad iba a navegar por los canales durante la noche, le respondí que sí. Caminos por las calles buscando a un lanchero que pudiera movernos durante la noche, no tardamos mucho en dar con uno que aceptó, nos dijo que a las 11 podríamos encontrarlo en tal lugar. Llegó la hora, estábamos puntuales, el lanchero ya había llegado. Dijo que había tenido que cancelar un compromiso, así que debíamos pagar más. Si llevábamos suficiente dinero, pero queríamos gastarlo en ir a tomar más noche, así que protestamos. Estábamos en eso cuando de pronto escuchamos un grito, un lamento acompañado de llantos. Por un instante creí que se trataba simplemente de una mujer, pero cuando aquel profundo grito se extendió por más de 1 minuto sin cortarse, comprendí que no provenía de una mujer común y corriente. Ese grito era áspero y rasposo, me hizo temblar de miedo. Pude ver cómo las pupilas de mi amigo se dilataron. El lanchero sacó de su pantalón un rosario y lo sujetó con fuerza mientras pasaba saliva, estaba asustado. El lamento fue desvaneciéndose lentamente hasta que hubo silencio, entonces sonó otro grito, pero ya no parecían llantos, más bien sonaba a desesperación. Ese grito era grotesco y su sonido era de ultratumba, tenía mucho eco y parecía emerger de todas partes. El grito no se detenía, pero sonaba cada vez más lejos. Entonces el lanchero nos dijo que era mejor salir de ahí, y el tipo salió corriendo despavorido. Nosotros no entendíamos nada. Entonces frente a nuestros ojos una mujer comenzó a salir del agua. Yo estaba en shock. Mi amigo me jaló de la playera y comenzamos a correr. Mientras huíamos, mi amigo no para de repetir: la Llorona es la Llorona. Dejamos de correr cuando llegamos a una calle donde había varias personas. Seguíamos muy alterados, necesitábamos un trago, por suerte había un lugar cerca, en la esquina. Jamás había probado el tequila, bueno, esa noche me serví al menos 3 veces. Ya no estábamos tan nerviosos. Estuvimos ahí un buen rato, entonces escuché nuevamente aquel aterrador lamento. De inmediato volteé a ver a mi amigo, su cara me lo decía todo, él también lo había escuchado, pero al parecer éramos los únicos, pues el resto de personas seguían en lo suyo como si nada. Concluimos que nos lo estábamos imaginando, habíamos quedado tan impactados que era normal que nuestra mente nos hiciera una mala jugada. Yo no quise seguir bebiendo, pero mi amigo sí. Poco antes de las 2 de la mañana mi amigo ya se estaba cayendo de borracho, así que era hora de irnos. Pagamos y lo ayudé a salir. Yo lo iba sujetando para que no se cayera mientras caminábamos. No había personas en la calle, pero sí había alguno que otro carro que pasaba a exceso de velocidad. Ya habíamos avanzado un par de cuadras cuando escuché un ruido que encendió todas mis alertas. Algo se estaba arrastrando detrás de nosotros. Aceleré un poco el paso mientras intentaba escuchar qué era ese ruido. Era un sonido extraño,
como el que hace una caja de cartón cuando se arrastra. Cada vez sonaba más cerca, yo me estaba poniendo muy nervioso, no pude más y me giré. Ella estaba ahí, caminando hacia nosotros, con su vestido blanco largo y roto, con su piel pálida y su mirada perdida. A mi amigo hasta se le quitó lo borracho en cuanto vio a la Llorona. Afortunadamente conseguimos escapar. No he vuelto a ver a la Llorona desde aquella vez. Jamás pienso volver a Xochimilco. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.